la región amazónica ecuatoriana llamada Morona Santiago hay una cueva muy profunda, llamada Cueva de los Tallos. La cueva, que se encuentra a una altura de 800 metros sobre el nivel del mar, recibe el nombre de Tallos por el nombre de las características aves casi ciegas que viven en sus profundidades. Los indígenas shuar o jíbaros, más conocidos como jíbaros, que tenían la costumbre de encoger el cráneo de los enemigos muertos en combate, que viven cerca de esta cueva, solían comer a estos pájaros. El registro más antiguo de la cueva se remonta a 1860, cuando el general Víctor Proano envió una breve descripción de la cueva al entonces presidente de Ecuador, García Moreno. Sin embargo, solamente en 1969, un investigador argentino naturalizado húngaro, llamado Juan Moritz, exploró la cueva a fondo y encontró muchas láminas de oro con grabados arcaicos similares a jeroglíficos. También encontró estatuas antiguas de estilo del Medio Oriente y muchos otros objetos de oro, plata y bronce. Cetros, cascos, discos, placas. Este investigador también hizo un extraño intento por formalizar su descubrimiento registrando sus hallazgos en la oficina de un notario en Guayaquil el 21 de julio de 1969, pero sus solicitudes no fueron atendidas. En 1972, el escritor sueco Erik von Daniken difundió el descubrimiento del investigador por todo el mundo. Cuando la noticia del extraño hallazgo de Moritz se extendió por todo el mundo, muchos eruditos y esoteristas decidieron explorar la cueva con expediciones privadas. Una de las primeras y más atrevidas expediciones fue la realizada en el año 76 por el investigador escocés Stanley Hall, en la que participó el astronauta estadounidense Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la Luna, el 21 de julio de 1969. Dicen que el astronauta informó que los 3 días que permaneció dentro de la cueva fueron incluso más significativos que su legendario viaje a la Luna. En el emprendimiento participó el espeleólogo argentino también Julio Goyen Aguado, íntimo amigo de Juan Moritz, de quien había tenido indicaciones precisas sobre la ubicación exacta de las planchas y las láminas de oro grabadas. Parece que Goyen Aguado, por recomendación de Moritz, quien no participó en esta expedición, engañó a Stanley Hall sin permitir que los anglosajones se apropiaran de los antiguos hallazgos de oro. Otras versiones de la historia indican en cambio que los anglosajones robaron parte del tesoro transportándolo ilegalmente fuera de Ecuador. Según otros investigadores, el verdadero descubridor de los grandes tesoros arqueológicos de la Cueva de los Tallos no fue el húngaro Moritz, sino el sacerdote salesiano Carlo Crespi, natural de Milán. Crespi le había mostrado a Moritz cómo entrar en la cueva y cómo encontrar el camino correcto en el laberinto sin fondo ubicado en estas profundidades. Carlo Crespi había llegado a la selva amazónica ecuatoriana en 1927 y supo ganarse con el tiempo la confianza de los indígenas jíbaros y a lo largo de las décadas entregó cientos de fabulosas piezas arqueológicas que datan de una época desconocida. Muchas de estas piezas de oro o con placas de oro, a menudo magistralmente tallado con jeroglíficos arcaicos que hasta la fecha nadie fue capaz de descifrar. A partir de 1960, Crespi obtuvo del Vaticano la autorización para abrir un museo en la ciudad de Cuenca, donde se ubicaba su misión salesiana. En 1962 hubo un incendio y algunos de estos elementos se perdieron para siempre. Esto es lo que cuentan, ¿no? Bueno, Crespi estaba convencido de que las planchas de oro que encontró y las otras, que eran de plata, de bronce, que estas planchas que él estudió también, sin duda indicaban que el mundo antiguo del Medio Oriente, antes del diluvio universal, estaba en contacto con las civilizaciones
que se habían desarrollado en el Nuevo Mundo entre comillas, ¿no? Que ya estaba presente en América desde hacía 60 milenios. Según el padre Crespi, los arcaicos signos jeroglíficos que habían sido grabados o tal vez prensados con moldes no eran otros que la lengua materna de la humanidad, la lengua que se hablaba antes del diluvio. Las conclusiones de Carlo Crespi fueron extrañamente similares a las de otros investigadores de la misma época, como el esotérico peruano Daniel Russo, el médium estadounidense J.H. Williamson, el arqueólogo italiano Costantino Catoi o el investigador ítalo-brasileño Gabriele D'Annunzio. Baraldi, que documentó a fondo estas cosas, también era del mismo parecer. Hacia finales de la década de 1970, D'Annunzio Baraldi, ítalo-brasileño, visitó Cuenca durante mucho tiempo, donde conoció a Carlo Crespi y a Juan Moritz. En esa ocasión, Carlo Crespi le confió a D'Annunzio Baraldi que la cueva de los Tallos no tenía fondo y que los miles de ramales subterráneos no eran naturales, sino construidos por el hombre en el pasado. Según Crespi, la mayoría de los artefactos que le dieron los nativos procedían de una gran pirámide subterránea ubicada en un lugar secreto. El religioso italiano confesó más tarde a Baraldi que, por temor a futuros saqueos, ordenó a los nativos cubrir la pirámide por completo con tierra, para que nadie pudiera encontrarla nunca más. Según Baraldi, los arcaicos jeroglíficos grabados en las planchas de oro de la Cueva de los Tallos recordaban el antiguo alfabeto de los hititas, quienes, según él, habían viajado y colonizado parcialmente Sudamérica 18 siglos antes de Cristo. Baraldi notó que varios signos eran recurrentes en muchas planchas y láminas de oro: el sol, la pirámide, la serpiente y el elefante. En particular, la placa donde se grabó una pirámide con un sol en su parte superior fue interpretada por Baraldi como una gigantesca erupción volcánica ocurrida en la antigüedad. Cuando Carlo Crespi murió, en abril de 1982, su colección de arte antidiluviano quedó sellada para siempre y nadie pudo volver a admirarla. Hay muchos rumores sobre el destino de los preciosos hallazgos recolectados pacientemente durante largas décadas por el clérigo milanés. Según algunos, simplemente fueron enviados en secreto a Roma y todavía se encuentran ahora en algún lugar del Vaticano. Otras fuentes comprobarían que el Banco Central de Ecuador adquirió por la suma de 10.667.210 pesos unas 5.000 piezas arqueológicas en oro y plata. El titular del Museo del Banco Central del Ecuador, sin embargo, Ernesto Dávila Trujillo, negó categóricamente que la entidad estatal haya adquirido la colección privada del padre Crespi. Independientemente de la ubicación física actual de los hallazgos arqueológicos del padre Crespi, las fotografías y numerosos testimonios de muchos estudiosos permanecen como prueba de su veracidad. Casi parece que alguien quisiera ocultar estas fantásticas piezas arqueológicas recopiladas y estudiadas por el clérigo milanés. Pero claro, muchos se preguntarán por qué. Ya sabemos por qué. La prueba de que pueblos antidiluvianos y otros después del diluvio, pero puramente de Oriente Medio, visitaran la cuenca del río Amazonas en tiempos tan remotos y dejaran allí una cantidad de hallazgos maravillosos, es una verdad que puede resultar incómoda. Muchos historiadores convencionales describieron al padre Crespi como un impostor o simplemente alguien que alucinaba y que mostró como auténticas láminas de oro que eran simplemente falsificaciones o copias de otras creaciones artísticas de Oriente Medio. La mayoría de los investigadores o muchos investigadores consideran que estos tesoros son auténticos y que provienen de Oriente Medio, pero
pero distinguen entre algunos hallazgos donde aparentes jeroglíficos han sido tallados y otros que son representaciones de arte sumerio, asirio, egipcio e hitita. Antes del diluvio, los pueblos que habitaban el continente correspondiente a la actual plataforma continental del continente africano tenían frecuentes intercambios con los pueblos que ya durante 60 milenios antes de Cristo vivían en lo que hoy es Brasil, porque no nos olvidemos que la geografía de ese momento no es la actual, que en donde ahora hay océano, antiguamente había tierra, o sea, los continentes no eran lo que vemos ahora. Hubo diferentes fracturas, desplazamientos, crecidas de agua, entonces digamos, no hay que pensarlo con nuestra visión actual del viaje que ellos debieran hacer, sino que estaban más cerca incluso. Bien. Lo que investigó Baraldi atestigua que los pueblos antiguos representaron un evento muy importante para ellos, que quizás podría identificarse con el diluvio universal, utilizando un método arcaico de escritura, que es como son estos cuños, digamos. Luego de llegar a Brasil, al Brasil de hoy, luego de este hecho fortuito. También es útil recordar el alfabeto arcaico grabado en la estatuilla, que vino del interior de Brasil, de basalto negro, que fue donada al explorador Percy Fawcett por el escritor Rider Haggard. Este alfabeto es muy parecido a los signos grabados en las planchas de oro de la Cueva de los Tallos. En ese sentido, es posible identificar y describir algunas inscripciones arcaicas de los hallazgos encontrados en la Cueva de los Tallos como parte del lenguaje que se llama nostático. En cuanto a otros hallazgos, claramente de derivación postdiluviana de Oriente Medio, sería oportuno considerarlos como restos de diversas expediciones ocasionales que se realizaron a partir del tercer milenio antes de Cristo por los sumerios y posteriormente por los egipcios, los fenicios y los cartagineses. Ya sabemos que a América llegaron casi todos. El último en llegar fue Cristóbal Colón, si es que alguna vez llegó, porque se está poniendo en duda la existencia de Cristóbal Colón, de la persona física de Cristóbal Colón. Eso será motivo de otro video, en donde, para resumir así, hacer una ráfaga muy rápido, pasar por encima, hay ya casi evidencia de que Cristóbal Colón nunca existió y que fue un invento para justificar la conquista del territorio americano por parte, a través, digamos, en su mayor extensión, a través de España, que en ese momento, gobernado por los reyes católicos, que habían hecho un convenio con el Vaticano, que ya sabían, obviamente, de la existencia del continente, porque además estaba en distintos mapas, y que lo que hicieron fue oficializar o ganar de mano para quedarse con el territorio y expoliarlo. Porque ya había comercio, pero digamos que se daba en un marco normal, en un marco pacífico, entre diferentes países, incluso europeos, pero que, claro, no podían sacar tajada, porque la gente que tenía los contactos, vendrían a ser del bando opuesto. Entonces, esa es una nueva teoría bastante bien documentada, que, bueno, estoy esperando que la desarrollen un poquito más en español, y bueno, si no directamente lo pasaré, haré la traducción, porque es muy interesante cómo a partir de cuadros incluso se ve toda la evolución de este camino y bueno, como que ya sabíamos que era mentira, ¿no? El descubrimiento no fue un descubrimiento, pero además
se viene a agregar que Cristóbal Colón nunca fue una persona de carne y hueso. Eso es lo que están diciendo y me parece que por las pruebas que están presentando, bien vale la pena esperar un poquito a que esto se calme y poder contarlo. Así que bueno, venía a colación de lo que estábamos diciendo, de que siempre existió el contacto entre todas las partes del planeta, entre todos los pueblos desde tiempos remotos, y que siempre fuimos gobernados todos los continentes por los mismos. Simplemente cambian los nombres por una cuestión lógica de idiomas. Así que bueno, por eso no es de extrañar en que se vaya a encontrar esto. Independientemente de que si son reales o no son reales, si son falsificaciones o no, no sería de extrañar que existan este tipo de tablas, por llamarlas de algún modo, metálicas o de lo que fueran, podrían ser de otro material, que estén relacionados con pueblos antiguos, y los más antiguos de todos, ¿no? Con los sumerios, los egipcios, los fenicios. Para nada sorprendente, digamos. Incluso, bueno, esto también se sustenta en el hecho de que se encontraron restos de hojas de coca en momias egipcias. O sea, no es que solamente se encuentran en América cosas que vienen de este Medio Oriente y que siempre nos hacen querer ver como que solamente es hacia un lado el aporte, ¿no? Como que ellos vinieron y sometieron a los pueblos nativos. Someter no sería la palabra, pero sí como que les entregaron conocimiento y demás. Lo normal es que haya habido un intercambio, y ese intercambio se verifica con las momias mascando coca. Entonces ahí vemos que había un intercambio comercial incluso, como con cualquier otro pueblo. Lo que pasa que claro, les quedaba un poco más lejos, pero nada más que eso. Así que bueno, también hay hallazgos más recientes en la meseta andina, de una fuente magna que se llama, hay un monolito también, el monolito Pocotia, que también tiene que ver con estas cosas. El misterio que queda con esto es por qué hay un tesoro tan grande en la cueva de los Tallos y en los laberintos que hay en las profundidades de esta cueva. Y también la cueva en sí es un misterio, porque según Crespi, esos laberintos no son naturales, sino que son excavados artificialmente, digamos, por el hombre o por quien sea. Y claro, nunca llegó a su fin. Él dice que no tenía fin. En algún lugar termina o algún lugar llega. Lo que pasa es que, claro, ¿quién se va a aventurar solo? Para eso se necesita un buen apoyo, y para poder recorrer todo este camino, que quizás sean miles de kilómetros. Así que bueno, eso es muy interesante también, ¿no? ¿Qué conectaba esta cueva? Más allá de que se hayan encontrado muchas planchas de oro, este tesoro, digamos. Evidentemente alguien que, calculo yo, que los quiso esconder, y qué mejor que un lugar laberíntico y subterráneo. Así que bueno, esto nos hablaría de un grupo de descendientes, por las conclusiones a las que llegaron, ¿no es cierto?, los investigadores, un grupo limitado de descendientes de antidiluvianos que sobrevivieron a este diluvio justamente, llegaron a América del Sur y bueno, quisieron salvar sus cosas y sus preciosas reliquias quizás, y bueno, terminaron escondidas en esta cueva porque seguramente la consideraban muy segura. Y bueno, con pueblos de Oriente Medio, a lo que se hace referencia es a los sumerios, a los egipcios, a los fenicios y a los cartagineses. Estamos hablando de antidiluvianos, con lo cual en realidad esos nombres no corresponderían porque no se llamaban así, pero son los que ocupaban los territorios que luego fueron llamados de este modo.
Y bueno, acá surge, claro, uno ya puede imaginar un montón de cosas, ¿no? Cada cual puede largar la fantasía, imaginarse cómo es que llegaron, qué traían. Es posible que ellos hayan viajado diferentes grupos y cada grupo tuviera insignias particulares con su linaje, por ejemplo, y su origen. Que después se fueron perdiendo, ¿no? Y que llegaran a los Andes, como en el caso de la Fuente Magna. Y bueno, y después los ancestros de los indígenas tuvieron estas reliquias que sabían que estaban en la cueva de los Tallos y los consideraron objetos sagrados que debían ser guardados y que tenían algún valor no económico, porque ellos estaban acostumbrados a las cosas que fueran de oro y demás, pero sí que tenían un valor tradicional por un lado y quizás hasta místico, porque así se lo contaron también. Es lo que ellos llegaron a conocer si estuvieron en contacto con esta gente. Y de no haber estado en contacto directo con ellos, también encontrar esto, donde es evidente que es una escritura. Bueno, para alguien que se lo encuentra también es lógico que lo atesore por lo raro y misterioso. Así que, bueno, ahí queda. Mucha gente dice que esto es como fake, que se montó todo una como escenografía. Se ha hecho un video que sí lo plantea como real, y bueno, por eso muchos también dicen que es como, bueno, un invento. Estas tablas, estas planchas existieron, están las fotos del padre Crespi, está en video también, así que estaban. Entonces eso no lo pueden negar. Entonces lo que hacen es decir que eran falsificaciones o directamente inventos, ¿no? De artesanos, lo habían hecho artesanos locales. Qué sé yo, hay muchas cosas para pensar, ¿no? Porque estamos hablando de que Crespi llegó en 1927 y a partir de ahí empezó a encontrar estas cosas. Entonces tampoco es que no había internet ni nada como para que un artesano de la zona pueda hacer una tablilla con una escritura perfectamente igual a una sumeria o egipcia. Hoy en día sí lo podrían hacer, que en todo caso sería una copia de alguna ya existente, o alguno podría aventurarse a inventar una usando los diferentes jeroglíficos. Pero en esa época era más complicado y que bueno, uno nunca puede descartar que haya habido alguien con mucho conocimiento por X causa que lo haya podido hacer también, pero no sé, todo suena muy raro desde el momento también en que desaparecen esas planchas y que no se sabe si fueron a parar al Vaticano o al Banco de Ecuador. Bueno, en el Banco de Ecuador dicen que no. Si yo me tengo que aventurar por alguien que lo esconda y te mienta, yo creo más bien que pueden estar en el Vaticano. No sé, es como que sería más fácil encontrarlos en el Banco de Ecuador si estuvieran ahí escondidos. Así que, no sé, cada uno tomará la posición que más le parezca. Quizás convenga ver, al que le interesa, le conviene ver las fotos y demás para hacerse una idea o formarse una opinión al respecto. Pero acá hay como dos cosas para separar, ¿no? Una es que el hecho de que se encuentren en América cosas que vienen del lejano Medio Oriente, ya creo que no sorprende a nadie que más o menos tiene una idea de historia real. Así que por ese lado no hay misterio, me parece ya.
En 1927 sí, pero ahora me parece que ya estamos en grado de saber que todos los pueblos estaban conectados, compartían muchas cosas, así que por ese lado no, yo no veo misterio. Lo que nos quedaría saber es fehacientemente de dónde surgieron estas planchas, o sea, si eran reales o no, si yo yo creo que el padre Crespi decía la verdad, pero también pueden haber sido unas falsificaciones anteriores a él y él no tener ni idea. La realidad es que a mí, si desaparecieron, uno tendería a pensar que eran reales, ¿no? Porque si eran falsificaciones, era fácil demostrarlo de alguna forma, dejarlas a la vista o entregárselas a alguien que pueda descifrar que eran falsificaciones y se acababa el tema. Así que bueno, nada. Esto lo único que nos confirma es que siempre hay una mano negra detrás para confundir, para ocultar cosas que ya no se pueden ocultar. Que América la conocían todos antes del descubrimiento y que se conectaban y comerciaban, ya está. Lamentablemente, aunque hayan querido esconder con tablillas, sin tablillas, esa parte le salió mal. Así que ese lado está desvelado. Lo otro es, bueno, saber que si se las robaron, quién se las robó, quién las tiene. Porque sería bueno saber qué dicen, ¿no? Porque quizás nos cuentan algo más que interesante. Esa sería la mejor parte. Lo que sí nos interesaría es qué dicen. Pero bueno, ya parece que no va a ser posible porque a través de fotos y demás es muy difícil de hacer una lectura de eso para los especialistas. Así que bueno, ahí dejamos la Cueva de los Tallos en Ecuador, y que es muy famosa, pero que bueno, siempre está ahí con esto de que si era mentira o era verdad. Y sabemos que una parte de verdad, al menos, tiene.